Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu cuidado, tu protección, por tu guianza. Gracias por tu dirección. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos lo que ahora tú nos vas a mostrar, lo que ahora tú nos vas a enseñar. Toca nuestros corazones, cámbianos, transfórmanos a tu imagen, Señor. Cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar sea conforme a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a estar comentando acerca de la sanidad que viene de parte de Dios. Vamos a estar viendo un pasaje en el Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Isaías, Isaías capítulo número 53. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, los Salmos a la mitad, y un poquito adelante después de los Salmos, ahí te vas a encontrar con un libro grande, el libro del profeta Isaías. Busca el capítulo número 53. Y vamos a empezar en el verso 3. El título de este mensaje lo tomamos exactamente de una de las palabras, de una de las frases que vamos a estar viendo en este momento. Por su llaga hemos sido curados. Por su llaga, por la llaga de Cristo, hemos sido sanados. Vale la pena mencionar esto. La profecía bíblica es tan exacta y es tan perfecta. Lo puedes ver a través del Antiguo Testamento, lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Y vemos en el caso del profeta Isaías, en el capítulo 53, hablando de los sufrimientos, del dolor, del padecimiento y el quebrantamiento de Cristo muriendo en la cruz. Y dice la Escritura, Isaías 53, verso 3, hablando de Jesucristo, hablando del Mesías. Y dice en el verso 3, el profeta Isaías, viéndolo de lejos, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Hablando del Cristo, hablando del Mesías, hablando de aquel que vendría un día a dar su vida por nosotros, despreciado y desechado entre los hombres. Es palabra de Dios y las palabras no están de más, las palabras son exactas y vale la pena analizarlas un poquito. Cuando tú desprecias o cuando alguien desprecia a alguien, ¿qué vemos cuando podemos decir, le dio una mirada de desprecio, le habló con desprecio? Es decir, una persona que toma una posición por encima de otro para mirar a otra persona viéndolo de una posición estando arriba hacia abajo. Y muchas ocasiones en el desprecio va una mueca dando a entender, va un gesto, no vales nada, no sirves para nada, no vales la pena. Algo que no tiene por qué uno hacerle caso, algo que es indigno. Eso es despreciar a alguien y lo despreciamos con la mirada, lo despreciamos con las palabras o despreciamos a alguien con nuestras actitudes al no darle ninguna importancia, al no darle absolutamente ningún valor. Simple y sencillamente lo ignoramos. Y dice de Cristo despreciado, y no solamente despreciado, dice también desechado entre los hombres. Hace algún tiempo vi que mi esposa estaba empezando a sacar algunas cosas ahí del closet y luego se fue a la cocina y empezó a sacar algunas vasijas y le pregunté, ¿qué estás haciendo, hijita? Y me dice, son cosas viejas, son cosas que ya no uso, son cosas que ya no sirven. No tiene caso que estén acá. Ya no se usan, no sirven para nada. Y esas cosas, algunos detallitos que sacó por ahí mi esposa, eran cosas de desecho. ¿Las vas a regalar? No sirven. No hay manera ni siquiera de regalarlas. Son para desechar. Esas cosas materiales fueron desechadas.
En el caso de Cristo dice que fue despreciado, algo que no sirve, algo que no vale la pena, algo que no tiene caso seguir teniendo por ahí, y dice desechado, rechazado, no sirve para nada. Ahí en el Evangelio de Juan, hablando del Señor Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él no hubiera sido hecho. Y dice enseguida, a lo suyo vino a este mundo, si Él hizo todo y fuimos hechos por el mismo Señor Jesucristo, a lo suyo vino, a sus criaturas vino, y los suyos no le recibieron. Pero cuando dice no le recibieron, el apóstol Juan, ahí en el Evangelio de Juan, la verdad es que fue algo más terrible que eso. Acá el profeta Isaías nos dice, fue despreciado, fue desechado. No solamente no le recibimos, sino lo consideramos, hey, no sirve para nada, no vale la pena, eres indigno de que te pongamos atención, de que te miremos a ti. Seguimos en el mismo versículo número 3. Despreciado y desechado Cristo entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo en este mundo vino y sufrió, experimentó el dolor, experimentó el quebranto. En muchas ocasiones podemos llegar luego a la conclusión de que, bueno, pues sí le pusieron una corona de espinas, sí le traspasaron el costado, lo clavaron en una cruz, pero Él era Dios. Y nos imaginamos que eso no fue de dolor, que eso no fue de sufrimiento. Nos equivocamos en ese detalle. Dice la Escritura que cuando nosotros participamos de esta carne y de esta sangre, Él participó de lo mismo. Y así como nosotros padecemos, sufrimos, lloramos, nos duele, exactamente Él pasó por lo mismo. Varón de dolores, Él sufrió todos esos dolores. No fue algo que como Dios no lo estaba sufriendo. Así como tú sientes un dolor de cabeza, así como sientes un dolor de muelas, así como te duele el corazón cuando alguien te desprecia, te rechaza, igualmente Cristo así lo sufrió. Estaba viendo a la hermana de Lázaro. Lázaro acaba de morir y está en la tumba, y cuando los vio llorar, a Él le dolió en el alma. Lo puedo decir de esa manera. Y dice la Escritura, Jesús lloró. Así como a ti te duelen las cosas, a Él igualmente. Y dice la Escritura, un varón que sufrió, que padeció, que experimentó el dolor y el quebrantamiento. Y como que escondimos de Él el rostro. Le volteamos la cara, escondimos de Él el rostro. Te voy a poner un ejemplo. Luego estás platicando con tu esposa o tu esposa contigo y comentas que te topaste con alguien en el supermercado y te pregunta, oye, ¿y lo saludaste? ¿Te saludó? Pues no me vio, o me parece que no me vio, a lo mejor sí me vio, pero no me saludó. O puede llegar a ser la situación así como te lo voy a decir. Oye, ¿y te saludó la persona que viste en el supermercado? Mira, de que me vio, porque lo vi cara a cara, ojo a ojo, pero se volteó, me dio la espalda. Y una de las traducciones en el inglés precisamente así lo dice. Dice que le dimos la espalda volteando nuestro rostro para ver a otro lugar. Despreciado y desechado entre los hombres. Se le consideró sin importancia. Se le consideró indigno. Entre todos los hombres a Él se le consideró, ¿sabes qué? Es para rechazar. Un día Pilato preguntó, ¿a quién les voy a entregar? En este día, en el día de la Pascua, en el día que se celebra la Pascua,
La costumbre es que yo perdone, dijo Pilatos, a un preso. ¿A quién quieren que les regrese, que les dé? ¿A Cristo o al homicida? ¿A quién? Y toda la gente dijo, al homicida. A él dánoslo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Al final dice, al final del verso, fue menospreciado y no le estimamos. Menospreciar a alguien, no darle valor, considerarlo como nada, considerarlo como lo mínimo. Si consideramos mejor a Barrabás cuando escogimos a Barrabás en lugar del Cristo, imagínate a dónde y en qué lugar consideramos a Jesús y al Cristo. Fue menospreciado, no le estimamos, no le dimos valor alguno, no le consideramos en él valor alguno para escucharle, para oírle, para atenderle. Te voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Estamos hablando de que fue menospreciado, de que no le estimamos, aparte de que le despreciamos, de que lo rechazamos, ahora le menospreciamos y no le estimamos. Dice que cuando llegó el día de reposo y el Señor Jesús estaba enseñando en la sinagoga, cuando le oyeron los que estaban ahí, ¿en dónde estaba predicando? En donde él nació, donde él vivía. Y dice que cuando le oyeron que hablaba, la manera en que hablaba, sus palabras, se admiraron los que estaban ahí escuchándole, pero se admiraron de un mal sentido, no en el buen sentido. ¡Wow! ¡Qué lindas palabras! Escucha lo que dijeron aquellos cuando se asombraron y se admiraron. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿De dónde habla con esas palabras? ¿Y de dónde saca esos milagros que por sus manos son hechos? En otra parte de la Escritura les dice el Señor Jesucristo, si no me quieren creer a mí no me crean. Si no me quieren ver a mí, no me vean a mí. Pero los milagros están hablando. Esta gente, aún viendo los milagros, la sabiduría, el entendimiento, las palabras que salían de su boca. ¿Y ¿de dónde saca eso? ¿De dónde le es dada esa sabiduría? ¿De dónde los milagros que son hechos por su mano? Menospreciado, no le estimamos, no importó la sabiduría, no importó el amor, no importó la entrega, no importó la humildad y la sencillez, el amor no importó. Le menospreciamos, no le estimamos, no le dimos valor alguno. Por el contrario, en otro lado podemos ver cuando Pedro, hablando del Verbo, el Verbo dice, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y aquellos en aquel día reunidos en la sinagoga, ¿qué no es este el carpintero? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Qué no es este? Pues ¿qué no están aquí sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Le menospreciamos y no le estimamos. Nos brincamos al versículo número 6, porque ahorita nos vamos a regresar. Vale la pena hacerlo de esa manera para poder entender a dónde vamos y con el propósito del mensaje. Verso 6. Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros. Yo sí, aquel no. No. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La ovejita tiene una condición muy especial. La ovejita por sí sola no encuentra un camino,
no encuentra un regreso a su corral. Por sí sola no llega a ningún lado. La ovejita por sí sola no puede sobrevivir, a diferencia de una cabra, a diferencia de una chivita. La ovejita necesita que la guíen, que la dirijan, que la lleven. La ovejita necesita un pastor. Todos nosotros como ovejas, sin poder encontrar un camino, sin que haya en nosotros la capacidad o la habilidad para encontrar un buen camino, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ciertamente, dice Salomón allá en el Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay, no lo hay. Dios miró desde los cielos para ver si había encima de este mundo algún entendido, y no lo vio, no lo halló. No hay justo, no hay uno solo. Todos estamos en esa misma condición. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual de nosotros, cada uno de nosotros se apartó, tomando su propio camino, haciendo a un lado el camino de Dios, haciendo a un lado la guianza y la dirección de Dios, cada uno como ovejas, sin capacidad para entender, para captar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte y todos nos terminamos apartando, cada uno de nosotros en su propio camino, hablando de pecados, de delitos y pecados, dice la Escritura, en los cuales estuvimos, en los cuales todos participamos, haciendo los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos, como ovejas. Y estando en esa incapacidad para encontrar el buen camino, para encontrar por nosotros solos el camino de justicia, el camino que nos puede llevar a Dios, que nos regrese a Dios, estando en esa imposibilidad, es Cristo el que lo hace por nosotros. Dice enseguida, lo repito desde el principio, todos nosotros en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, cada uno de nosotros nos apartamos por nuestro propio camino, hicimos a un lado el camino de Dios. Mas el Señor, mas Dios cargó en el Mesías, en el Cristo, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, porque el pecado tiene consecuencia. El pecado no queda así nada más por quedar. La paga del pecado, la consecuencia del pecado, lo que trae consigo el pecado es muerte. Pero el Señor cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros, despreciado, desechado, sufriendo un dolor y un quebranto. Nosotros le menospreciamos, no le estimamos, pero habiéndonos nosotros apartado del buen camino, dejando un lado atrás a Dios, habiéndole nosotros dado la espalda, Dios en su amor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Así le plació a Dios, que el pecado de todos nosotros y la consecuencia de todo ese pecado la cargara el Señor, la cargara Dios en Cristo y lo sufriera muriendo en una cruz y sufriendo la corona de espinas, los clavos en las manos y en los pies, los latigazos en la espalda y toda humillación y ofensa posible. Dios el Padre cargó en el Hijo todos el pecado de todos nosotros. Verso 7. Y Jesús, el Cristo, Isaías viéndolo de lejos, angustiado, afligido, dice la palabra que unos momentos antes, unas horas antes
de que llegaran y le capturaran, de que lo tomaran para llevarlo a ser juzgado, dice que Él está buscando la oración y Él está buscando a sus discípulos para que oraran con Él, juntamente con Él. Y el mismo Señor Jesucristo dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, angustiado Él y afligido. Y dice que mientras estaba en esa agonía, de esa angustia, del trago amargo que iba a pasar, la copa amarga que iba a tomar unos momentos después, estando en esa agonía, en esa angustia, oraba más intensamente, más fuertemente clamaba a Dios. Y su sudor eran como gotas de sangre. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él, Jesús, el Cristo, el Mesías, angustiado y afligido cuando llegaron por Él, cuando le llevaron a ser juzgado y pusieron testigos falsos en contra de Él, Él simplemente no abrió la boca. Su hora había llegado. Y no que alguien pudiera quitarle la vida, alguien le pudiera condenar, sino que Él de sí mismo, Él puso su vida, Él entrega su vida. ¿Quién le mató? No había manera de que alguien le pudiera quitar la vida. Él de sí mismo, simplemente, mientras lo acusaban de una, de otra, y de otra forma, y de otra manera, simplemente no abrió la boca. Los principales sacerdotes le llevan delante de Pilato. Y cuando está delante de Pilato y le están acusando de una y otra cosa, Pilato voltea nuevamente con el Señor Jesús y le dice, ¿qué no te das cuenta de todo lo que te están acusando? Preguntándole y dándole a entender, ¿no tienes nada que decir? Angustiado él y afligido, Jesús no abrió su boca. Como cordero, como un borreguito, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, simplemente tomaba la copa, simplemente pasaba el trago amargo. Él sabía que la hora de tomar la copa y sufrir el trago amargo había llegado, y él por sí estaba entregando su vida. Afligido, angustiado, no abrió su boca. Dios el Padre había propuesto que Él cargara con el pecado de todos nosotros. No abrió su boca. Para muchos quizás la experiencia de ver a un borreguito que le van a quitar la vida, a un borreguito que lo van a sacrificar, para muchos quizás sea una experiencia que nunca han vivido. Yo tuve la oportunidad de ver a un borreguito que le iban a quitar la vida. Y ves los ojos del borreguito, del cordero aquel, lo ves enmudecido, un solo sonido de su boca no sale. Bien dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. No abrió su boca, enmudeció delante de aquellos que venían sobre él, de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y ahora nos regresamos al versículo número 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó él la consecuencia del pecado. Y dentro de la consecuencia del pecado, cuando Dios el Padre se lo propuso en sí mismo, y Cristo, Jesús en sí mismo, recibe el pecado de todos nosotros, dice la Escritura. Juntamente con eso, ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades. No solamente cargó nuestro pecado, llevó
nuestras enfermedades, las sufrió, las padeció. Si Él llevó nuestro pecado, es para que nosotros, aceptando su sacrificio, quedáramos libres de pecado. Pues ciertamente no solo cargó con el pecado, ciertamente cargó con nuestras enfermedades. Enfermedades de la mente, enfermedades del alma, enfermedades físicas en la cruz, sufriendo la cruz. Él no solamente carga con el pecado, sino que dice también la Escritura que el acta de decretos, una acta de decretos en contra nuestra por el pecado, es quitada de en medio y clavada en la cruz. Ciertamente, repite conmigo, ciertamente Cristo llevó en la cruz todos mis pecados, sufrió por todos mis pecados, ciertamente también llevó todas mis enfermedades. Mi mente, mi alma, mi corazón, mi cuerpo, ahora es sanado. Seguimos adelante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Toda dolencia, toda enfermedad, Él la cargó, Él la llevó. Y cuando Él la carga, cuando Él la lleva, es simplemente para que tú quedes libre, libre, absolutamente libre. Él ya llevó la enfermedad igualmente. Él ya sufrió todos tus dolores. Si participamos nosotros de esta carne y esta sangre, Él igualmente, Él lo llevó y lo participó, sufriendo la enfermedad, sufriendo los dolores. Escucha lo que viene enseguida. Estamos en el verso número 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros, cuando veíamos que lo crucificaban, cuando veíamos que lo latigaban, que le pusieron la corona de espinas, que lo patearon, que lo escupieron, que lo abofetearon, cuando lo veían sufrir en la cruz muriendo, cuando le atravesaron el costado, dice la Escritura, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como si nosotros lo estuviéramos viendo sufrir, ser quebrantado, padecer todo ese dolor, toda esa ignominia, llevar esas heridas en su cuerpo. Y pensar todavía, mira, Dios lo está castigando. Seguramente algo muy malo hizo Él para que esté sufriendo eso. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él estaba sufriendo, doliendo, Él estaba siendo quebrantado, Él estaba llevando todas esas heridas. Herido fue por nuestras rebeliones, en nuestro lugar. Por nosotros lo sufrió, por nosotros tomó esa copa y sufrió ese trago amargo. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue por nosotros. Él herido fue, traspasado fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido. Dice al final, dice el verso 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido, quebrantado, hecho añicos, hecho pedazos, y más que eso, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Si todo pecado lleva consecuencia, la paga del pecado es muerte. La ira de Dios está sobre nosotros. El castigo que Cristo sufre fue para nuestra paz, para reconciliarnos en amor con Dios, con el Padre. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados.
Cuando una persona tiene una herida, cuando una persona tiene una llaga, cuando una persona tiene la piel abierta, esa persona tiene que ser curada. Las heridas del alma, las heridas en la mente, las heridas en el cuerpo tienen que ser curadas. Pero por las heridas de Cristo, esas heridas son nuestra sanidad, es nuestra cura, es nuestra curación. Por la llaga de Cristo somos nosotros curados. Vamos a orar. Este es tiempo para orar. En este tiempo, cuando el virus, el COVID-19, está haciendo estragos entre nosotros, y no solamente el contagio de la pandemia que estamos viviendo, sino aquella persona que está padeciendo diabetes, cáncer, depresiones, problemas en su mente. Gracias a Dios por esta palabra del profeta Isaías, Dios hablándonos. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Recibe la palabra. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades, enfermedades de los huesos, de los músculos, de los pulmones, enfermedades de los ojos, alergias, enfermedades del hígado, del páncreas, de los intestinos. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todas nuestras dolencias. Por la llaga de Cristo somos sanados. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y reconozco que soy un pecador y que mi pecado traía consecuencia. Pero Jesús, te alabo y te bendigo porque toda la consecuencia tú la sufriste, tú la llevaste. Los latigazos en la espalda eran para mí. La corona de espinas era para mí. La cruz era para mí. Pero Dios cargó en ti mi pecado y sufriste todo ese dolor en mi lugar. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora, en el nombre de Cristo, recibe también sanidad. Ciertamente, repite conmigo, ciertamente Cristo llevó todas mis enfermedades, sufrió todas mis dolencias. Por la llaga de Cristo soy sano. Por la llaga de Cristo en este momento soy curado. Soy libre. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo, soy sano. A nombre de Cristo, recibe tu sanidad. A nombre de Cristo, sé sano, sé libre. En el nombre de Jesús, te bendigo. Sano eres, libre eres. En el nombre de Jesús, ha sido hecho todo esto. Amén. Amén.